efluentes cloacales, que son los provenientes de los desechos domésticos, ¿no? Y esos efluentes entran en contacto con el agua y pueden generar impactos como lo que vimos en la primer clase, ¿no? Eutrofización, en el caso de materia orgánica, pero puede haber metales pesados que pueden generar impactos en los pececitos, ¿no? O también en alguien que se baña o utiliza esos recursos, ¿no? Puede haber que gente que utilice el recurso hídrico para abastecerse de agua, o un proceso productivo aguas abajo que esté tomando el agua para su proceso productivo, que si no estuviera esta fábrica lo tomaría en cierta calidad, pero como está esta fábrica o esta industria, que vemos que vuelca y con ese color estaríamos pensando de que no vuelca acorde, ¿no? El color es un indicio un poco de lo que nos estaría dando, ¿no? Es un dibujo, obviamente, está hecho medio siniestro y tipo parodia, pero vemos que es un líquido verde, ¿no? No pareciera el color del agua del río. El humo es un humo negro, al lado hay un árbol quemado, o sea, da indicios de que esa industria no maneja bien la gestión ambiental. Y entonces, por un lado dijimos que vuelcan efluentes líquidos, ¿no? Efluentes gaseosos, ¿no? Que no vimos, pero vamos a ver más en la clase de monitoreo, que hay una escala también que se puede usar a simple vista, que te permite en función del color de los humos intentar determinar si se excede o no, o está impactando el ambiente. Lo vamos a ver más adelante, yo solamente para ir spoileando. Por otro lado, mencionaste, Natalia, el suelo. Puede ser que esta industria esté volcando residuos en ese suelo o derrames, ¿no? Y van a impactar el ambiente y el suelo. Entonces tenemos, como bien dijo Natalia, el aire, el suelo y el agua. Y también algo que no se ve en esta imagen, pero que podría estar acá abajo, que es los la animales. napa. ¿Cómo? Animales, porque vemos pececitos, o sea, venir a ser lo que son. También puede, porque como habíamos dicho anteriormente en otras clases, eso también puede generar una contaminación en los seres humanos. Excelente, ¿no? Excelente. Igual, lo que me refería, ahora voy con tu comentario, lo que me refería era algo que no se ve acá, tenemos agua superficial, pero por debajo del suelo tenemos el agua subsuperficial, el agua de napa, que también puede que esta empresa esté contaminando. En relación a lo que vos decís, Natalia, si este pececito consume algún tipo de material contaminante, supónganse un metal pesado, y después es consumido por una persona, esa persona va a adquirir ese metal pesado que estaba en ese pez. Y también va a sufrir procesos o problemas en la salud que van a impactar en su salud, perdón, con el elemento que está tomando, capaz que está mucho más abajo, pescando del río, pero el pez que pasó por acá, se contaminó, pero tal vez lo pesca mucho más abajo, ni siquiera sabe de esa fábrica. Bien, Natalia, dependiendo de la permeabilidad, excelente. Hay sitios que tienen suelos más permeables y suelos menos permeables, y es una de las características que uno quiere tener en la línea de base, ¿no? Como bien mencionamos, qué permeabilidad tiene ese suelo porque pueden impactar en la napa. Perfecto. ¿Y qué herramientas vimos en clase que pueden ayudar a regular, prevenir, mitigar o compensar los impactos ambientales? La coma no estaba mal puesta, pero... La evaluación de impacto ambiental. Bien. ¿Y qué más? Dentro de la evaluación de impacto ambiental, el estudio del impacto ambiental. Bien. ¿Y qué más? Medidas preventivas. Y en su caso, si al estar contaminado se debe corregir esa contaminación. Bien, pero vimos dos herramientas principalmente. Uno fue la evaluación de impacto ambiental y la otra. No sé, profesor, la línea de base. El estudio de impacto ambiental. No me sale bien. No. Antes de empezar a hablar del estudio de impacto ambiental, ¿qué vimos? Base. Normativa. Bien. Normativa, sí.
Esa es otra herramienta que tiene. Piensen que esto, yo lo llamo herramienta, no sé, ¿qué puede hacer el Estado para prevenir o mitigar la compensación? Puede sancionar leyes. Sí, ahora me acuerdo, es una herramienta que se utiliza así como en higiene y seguridad, que nosotros utilizamos herramientas para aplicar un método en base a lo que debemos prevenir. Lo mismo hacen con respecto a lo que es el impacto ambiental. Tal cual. No me acuerdo bien cómo era la herramienta ahora, pero sí, suele. No, está bien. Es eso. Hasta ahora vimos normativa y evaluación de impacto ambiental. Las normas, por lo general, todo lo que hace el Estado lo vuelca a través de sus normativas y tiene una normativa de evaluación de impacto ambiental, pero son estrategias que tiene el Estado para que los agentes que se encuentran en ese territorio actúen como el Estado quiere. El Estado se dio cuenta, o los estados, las personas más que nada, que habitan esos estados, se dieron cuenta que no podíamos dejar que los procesos productivos impacten el ambiente en pos de dar trabajo y mejorar la economía de un país. ¿Por qué? Porque estaban impactando en la salud, en la comunidad, en los ecosistemas. Entonces, empezaron a sancionar normativas y dentro de una de las normativas se establece como instrumento la evaluación de impacto ambiental, que es lo que fuimos dando a lo largo de la materia. Bien. Y en la normativa, ¿qué cosas deberíamos conocer de la normativa? ¿No? Entonces, acá están nombrados algunos puntos de lo que fuimos viendo en la clase. Por un lado vimos qué función cumple cada poder, ¿no? El Ejecutivo se encargaba de controlar, el Legislativo de sancionar las leyes y el Judicial de controlar al Ejecutivo en especial, pero también podría preguntarle al Legislativo qué está haciendo. Pero el objetivo de esto es, más que nada, es saber, que ustedes sepan, que si ustedes trabajan en una industria, ¿no? O trabajan haciendo una obra, quien los va a venir a controlar va a ser el Poder Ejecutivo. Y no va a ser todo el Poder Ejecutivo. Recuerden, ¿quién te va a venir a controlar? ¿Se acuerdan que hablamos? La autoridad de aplicación que representa al Poder Ejecutivo. Bien, digo. Entonces, siempre eso. ¿Y la autoridad de aplicación cuál? Depende de lo provincial. Se habla municipal. A ver, Natalia dice provincial. Victoria dijo provincial y municipal. Le va a depender del territorio donde sea. Si es un aeropuerto, Rolando dice, en realidad La jurisdicción. se le da, claro, se le da la autonomía a las provincias y las provincias pueden llegar a delegar en alguna otra autoridad, pero en realidad son las provincias. Bien. Entonces, Walter dice que son las provincias. En este caso, pero con por los ejemplo, territorios nacionales, ¿cómo sería? Ahí Mariel pregunta en los territorios nacionales qué sería. tiene autoridad. Depende de la normativa. Si la normativa tiene un alcance nacional, la autoridad de aplicación va a ser nacional. Se aplica a los presupuestos mínimos. Si tengo un presupuesto mínimo, aplica nacional, porque es el ente mayor. Ante igualdad de leyes y ordenanzas, siempre se toma la que tiene mayor autoridad, que la nacional. Bien. Me gusta igual esto, que sea así. Creo que había sido Soledad que dijo la jurisdicción, ¿puede ser? Sí, Depende de Bien. O creo que Rolando había hecho el territorio. O sea, depende de dónde esté ubicado la industria, va a depender de quién es la autoridad de aplicación. Y creo que Walter dijo, en algunos lugares son los municipios, en otros las provincias. Ahí voy a tratar de ir mechando con lo que ustedes dijeron. Si una industria está localizada en un territorio, obviamente va a estar o en la provincia, o en un territorio provincial de las 23 provincias o capital federal, o puede, haciendo caso a lo que dice Mariel, puede estar en territorio nacional, porque recuerden que la nación también tiene su territorio. Entonces, si está en un territorio nacional, la autoridad competente es la autoridad nacional en materia de ambiente o quien se designe en la normativa. Cuando está en territorio provincial, la autoridad, quien tiene dominio de los recursos naturales, habíamos dicho que era la provincia. Entonces, es la que se encarga de fiscalizar y controlar. En algunos casos puede
delegar, más que nada en provincia de Buenos Aires y en los municipios bien grandes, delegar esa facultad a los municipios. ¿Se entendió? Sí, profe. ¿Sí? Y entonces, si ustedes están en provincia de Buenos Aires, ¿la autoridad ambiental de la provincia de Buenos Aires o la de La Pampa? Buenos Aires. No, de la de Buenos Aires. Buenos Bien. Aires. Pero Yo sé que algunos suena pueden tonto ser. eso, pero puede pasar, ¿no? Si... Bueno, no los quiero marear. Vamos a dejarlo hasta ahí porque no voy a ser tan malo en el parcial como para... Igual, profe, había dicho en una clase que también pueden haber varias autoridades de aplicación porque están justo en el límite. Creo que había dicho, si no mal recuerdo. Bien. Eso, en realidad, se da en el caso que no me acuerdo quién había hecho, creo que... De los ríos, por ejemplo. Orlando o Diego, no me acuerdo quién había dicho de una obra que nacional. pasa por varias provincias. De una ruta nacional, dependiendo si es el impacto está sobre la ruta nacional, es jurisdicción nacional. Si yo hago, no sé, 50 metros y estoy en provincia de Buenos Aires, ya dentro del campo es jurisdicción de la provincia de Buenos Aires, me parece a mí. Bien. Es así, digamos, si es una ruta nacional, el territorio es nacional. Ahora, si es una ruta provincial, la autoridad es la provincia. O sea, depende de dónde esté el territorio, ¿no? Pero muchas veces las autoridades de aplicación, ¿cómo decirlo? Deberían ponerse de acuerdo frente a situaciones que son muy limítrofes, ¿no? Si y pasa con proyectos. Si vos ponés un proyecto justo al lado del límite que vuelca afluentes contaminantes, ¿no? Que atraviesan un río, que atraviesa el límite provincial, y ahí la autoridad de aplicación debería, pero no sucede así, debería haber un control entre ambas jurisdicciones o un acuerdo, ¿no? Porque, ¿qué pasa? En el marco normativo, no me quiero meter en esto porque lo voy a marear, pero sí, me ha pasado, por ejemplo, un proyecto que era de una planta de efluentes cloacales que estaba muy al límite del límite jurisdiccional entre dos provincias. Quien lo aprueba era la provincia donde se alejaba la industria, pero el impacto es muy probable que llegue a la otra provincia. Y es ahí donde se pueden dar los conflictos, como así se daba ¿se acuerdan que lo hablamos? Entre Argentina y Uruguay, entre una provincia y la otra. Cuando existen conflictos entre dos provincias, quien entra ahí, ¿se acuerdan quién era? El Poder Judicial. Primero debería, bien, cuando hay conflicto judicial, cuando alguien denuncia a alguien, entra el Poder Judicial. Pero si no hay denuncia, debería entrar el COFEMA para tratar de regular esa situación. Porque hay una ley de presupuestos mínimos y entonces ante dos provincias, la autoridad que... Claro, resuelve Nación, que sería la autoridad de aplicación máxima. Sí, no Nación, el COFEMA, que es el Consejo COFEMA Federal no de depende de Ambiente, Nación. que está puesto por los ministros de Ambiente de cada provincia. Y el ministro nacional, ¿no? Bueno, que ahora es secretario sería. En ese caso debería actuar. ¿Quedó claro? ¿Me mareé en la explicación? Siempre la autoridad de aplicación le compete a una sola persona, a una sola responsabilidad. Y dijimos el caso, pero está medio ahí, entre medio, de la CUMAR, que es un organismo que controla, por ejemplo, la cuenca Matanza-Riachuelo, que la cuenca no posee un límite político provincial, digamos, porque atraviesa la provincia de Buenos Aires, tal vez también Capital Federal. Y ahí aparece un organismo como diferente a lo que veníamos pensando,
que puede regular en ambos provincias y que establece su propio código de reglamentación de cómo se debe actuar dentro de esa cuenca. ¿Por qué? Porque pasa un poco lo que veníamos hablando acá. A veces contaminamos y los límites, una contaminación no respeta los límites provinciales. No es que el líquido dice, no, acá pasa la otra provincia, me freno acá. El líquido sigue. Y ahí debería haber competencias o organismos, como es el ACUMAR, para resolver este tipo de conflictos. ¿Qué sucede? Que en la realidad no sucede. Digamos, como que pocas, salvo ACUMAR, otros organismos de cuenca no tienen tanto poder ni tanta forma de controlar. El del río Paraná, profe, también. En el río Paraná no sé cuál es la autoridad de aplicación, pero en esos casos aparece como este nuevo ente que parte de esa debilidad que tenemos, que es, che, vos estás al lado mío, pero yo te estoy impactando, digamos. ¿Y cómo hacemos para resolver? Si el COFEMA, viste, a veces no puede hacer mucho, aparecen estos organismos que tienen una mirada más integral y lo piensan en estos casos a nivel de cuenca, digamos. Que es... En realidad hay que tener bien en claro que las provincias son autónomas de alguna forma. Sí, o sea... De hecho, el gobierno nacional debería ser un adorno nada más. O sea, los que gobiernan son los gobernadores realmente. Acá es federal, pero somos muy presidencialistas, pero en otras partes donde tienen el mismo sistema, los gobernadores son señores, mandan y mandan. Estados Unidos. Sí, hay diferentes sistemas. Está un sistema más unitario, donde no tendríamos estos problemas tal vez. Nuestro país es un conjunto de estados que están bajo la representación del organismo nacional, digamos. Pero independientemente de eso, el Estado nacional lo que intenta es regular los intereses de los estados subnacionales. Todos los estados subnacionales pretenden producir, pero lo que veíamos en la clase de normativa era, che, bueno, ¿qué pasaba antes de sancionar las leyes de presupuesto mínimo? Igual sigue pasando, pero cada provincia hacía lo que quería. Y en este caso es, che, yo no sanciono ninguna norma de vuelco de efluentes para así se me instalen todas las industrias. Y la provincia que estaba abajo dice, no, me están contaminando. Y no podríamos coexistir como estados si no existiera un ente institucional por arriba que empiece a regular estas cuestiones, pues si no seríamos estados como independientes. Siempre hay algún grado de institucionalidad que permite que dos estados no se caguen a tiro, digamos. Pero está muy bien lo que decís. Nosotros somos un país federal y los límites son límites políticos puestos por alguien administrativamente, que alguien dijo, bueno, esto es así, y por acá pasa la provincia de tal, y por acá pasa la provincia de tal. En algunos lugares se comparten recursos naturales, y ahí es uno de los principales aspectos que tenemos como debilidad en el palo ambiental, porque compartimos recursos naturales y de un lado de una provincia se puede hacer cualquier cosa y del otro lado no. Y los presupuestos mínimos vienen a dar ese piso, ¿no? Para que podamos subsistir entre sus estados. ¿Se entendió? Sí, profe. Buenísimo, pero excelente lo que mencionan. Si quieren acotar algo, siempre me avisan, ¿no? Otra de las cosas que vimos es la jerarquía legal. ¿Se acuerdan que vimos constitución, decretos, resoluciones? Bueno, eso también tienen que sabérselo para saber a dónde tienen que buscar, digamos. Hay algunas normativas que son... hay un principio, perdón, que hay que respetar, que es las normas inferiores no pueden contradecir a las superiores, ¿no? Y cuando veamos, cuando ustedes estén en la acción, digamos, tienen que buscar la normativa, tienen que buscar toda la normativa, leyes, decretos, resoluciones,
ordenanzas, ¿no? Y más que nada en la parte ambiental de la provincia, tienen que saber la norma de presupuestos mínimos, pero nadie les va a venir a controlar por esas normas. Recuerden que ustedes van a estar en un territorio, salvo que estén en un territorio nacional, van a venir las normas nacionales, pero si están en un territorio provincial, los presupuestos mínimos a ustedes no les toca, van a venir con las normas de la provincia. La autoridad de aplicación toma las normas, las leyes, decretos, resoluciones provinciales. Entonces, ahí van a tener que buscar esa normativa, digamos, de la jurisdicción en la que se encuentren. Y tienen que ver qué requisitos pide, y para eso construíamos la matriz legal, que poco nos servía para reducir la cantidad de hojas que puede tener una normativa en cosas chiquititas como quién es la autoridad de aplicación, cuáles son los requisitos, si existen parámetros de un vuelco, cuáles son. Es muy amplio. La matriz legal en realidad es algo que ustedes, es un resumen de la normativa. Profe, lo pueden poner de la forma que ustedes quieran. Sí. Esta pantalla es el parcial, ¿no? No. Involucra. Pero la idea es un poco como retratar de dónde venimos hasta el día de hoy, digamos. Pero la idea es como que ustedes sepan, recuerden esto, digamos. Entonces, la matriz legal tienen que saber, o sea, no me interesa que sepan, o sea, que es una columna. El formato es el formato libre. Nosotros le llamamos matriz legal, puede ser resumen legal. Lo importante es que el resumen tenga lo que vimos un poco en clase, que es lo que venía diciendo yo. La autoridad, permisos, si requiere o no permisos, las vigencias o permisos, toda la información que a uno le permita decir estoy cumpliendo o no cumpliendo con la ley, ¿no? Tiene que estar en ese resumen. Y ese resumen tiene que estar, después vimos también en los estudios de impacto ambiental. También, bueno, tienen que saber lo que es la ley de presupuestos mínimos, ¿no? Eso está bien. Las implicancias del federalismo argentino, que también ya lo nombramos. ¿Quién tiene la autoridad para controlar actividades? Que ya dijimos que la autoridad de aplicación generalmente es provincial, Ministerio de Ambiente, Secretaría de Ambiente, o el nombre que tengan, pero hay un nombre institucional, lo que se llama el Estado, dice un raviol, donde esa institución, esa área, departamento, secretaría, ministerio, lo que sea, tiene como función, dentro de sus decretos de misiones y funciones, tiene como función ser la autoridad de aplicación de ciertos temas. En alguno de ellos puede ser el del vuelco de afluentes, puede ser el de la evaluación de impacto ambiental, puede ser de la contaminación atmosférica, depende de la provincia, ustedes lo van a tener que buscar, pero ustedes tienen que encontrar quién es esta autoridad. Por ejemplo, el vuelco de afluentes en la provincia de Buenos Aires, el ADA, la evaluación de impacto ambiental, que es otra cosa que vimos en clase, es el Ministerio de Ambiente de la provincia, ¿no? Antes se llamaba OPDS y quedó siempre OPDS, pero ahora se llama Ministerio de Ambiente de la provincia. Entonces, tienen que saber quién los puede venir a controlar. Lo que digo es, o sea, tenés que ser bastante profundo o buscar mucho, porque, no sé, ponerle que te cae estás adentro del territorio, por así decirlo, no sé, de la ley de fauna. Y por ahí no podés generar esa actividad ahí porque la ley de fauna o la protección de bosques, ponele. Y ahí perdiste, o sea, tenés que... Perdiste. ¿Por qué hubo tanto quilombo cuando se sancionó la ley de presupuestos mínimos de los bosques? Que la intentaron, no me acuerdo si la vetaron o se la intentaron vetar y después volvió a salir, creo que la vetaron, ya no me acuerdo. Fue en 2007, 2008. Porque había muchos intereses en juego. Porque las provincias tenían que delimitar cuáles bosques no se podían tocar. Y si vos tenés compraste el lote, las hectáreas que la provincia dice estas no se tocan, y vos querías hacer algo, fuiste. Y por eso hubo tantos desmontes y quema y antes de la sanción de esas leyes. Porque una vez que te tocaba eso, fuiste. O sea, después tenés que ser medio dolobu, entre comillas, para decir, si vos querés hacer un proceso productivo, no conocer de estas cuestiones.
hoy vamos a ver más o menos en la línea base el ordenamiento territorial, que tiene que estar el ordenamiento territorial. Uno no puede comprar un lote sin saber si ahí va a poner una industria. Digamos, tiene que saber si el código de ordenamiento territorial lo permite. Después hay otras cosas que hacen los actores de poder para modificar ciertas cuestiones que están. Pero no nos vamos a meter en eso. Pero no sé si con eso respondo, digo, tu comentario. Sí, lo que yo decía es que tiene que ser muy amplio el conocimiento, porque podés meterte en un agujero sin saber. Tal cual. Lamentablemente, yo no quiero subir muchas evaluaciones de impacto ambiental porque por ahí no encuentro una que diga, bueno, esto es la mejor de todas, digamos. Todas tienen alguna cosa que dice, bueno, esto está bien hecho, esto está más o menos. En las matrices legales, en la normativa, en el apartado normativo de las evaluaciones de impacto ambiental, muchas veces son un copy-paste y nadie sabe qué hay ahí, y la autoridad de aplicación no lo mira mucho, nadie lo mira, pero ahí tenés que tener un profesional o alguien muy idóneo en la temática para saber qué incluye cada normativa, qué hay que respetar, ¿no? O ponerte muy de lleno a relevar toda la normativa porque es amplia. Ahora es mucho más sencillo porque primero tenés gente que podés contratar para que te lo haga, pero tenés mucha información disponible, más que nada de los organismos provinciales, ¿no? Entonces, las normativas dentro de todo están, uno tiene que estar ahí viendo qué normativa va, si se actualiza o no, pero sí, es un mundo, digo, la verdad que es algo muy complejo, requiere tiempo y requiere saber. Hay gente que se dedica a tener eso actualizado y hay empresas que te venden la matriz y te la van actualizando en cada momento, ¿no? Yo me acuerdo que trabajaba en una empresa que le contrataba un servicio y cada tantos tiempo le llegaba un mail con las actualizaciones de la normativa con la normativa que le competía a esa industria, ¿no? Entonces, ahí el tipo se daba cuenta si estaba cumpliendo o no y la iba actualizando, porque también se lo pedía, estaban implementando un sistema de gestión ambiental y se lo pedían, pero no lo llevaba el responsable ambiental de esa empresa, sino contrataba a alguien. En el caso de las evaluaciones de impacto ambiental, por lo general no lo hacen profesionales que estén dedicados al ámbito legal ambiental, sino lo hace la persona que hace el estudio, que por lo general o se hace con pocas personas o se hacen apartados del estudio de impacto ambiental, así como vimos la línea de base, el marco normativo, cada uno agarra un pedazo sin conocer el todo y muchas veces funcionan así las consultoras de evaluación de impacto ambiental. Pero bueno, acá iba un poco lo que debería contener lo que más o menos vimos de normativa en la clase de normativa y que puede entrar al parcial. Y después hablamos de la evaluación de impacto ambiental, que hablamos que era todo un proceso, que era diferente al estudio de impacto ambiental, como bien dijeron hoy, el estudio era el documento técnico que está dentro del proceso de evaluación de impacto ambiental, pero no es todo, digamos. Tienen que saber cuál es el proceso, ¿no? Pues les puedo preguntar, descríbame el proceso de evaluación de impacto ambiental y brevemente tienen que decir cuál es. Creo que ya lo dije la otra vez, pero no le voy a decir que me digan todo, pero que hay un proponente, que hay un aviso de proyecto, que hay una categorización, que puede o no requerir evaluación de impacto ambiental, que hay que hacer el estudio, que tiene que haber una audiencia pública, etcétera, 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 todo lo que estaba acá. Y también lo que... Perdón, profe. Sí. Consulta. El tema de la herramienta que me preguntado, ¿está bien que la herramienta es la evaluación de impacto ambiental? ¿Puede ser? Sí, sí. Ah, genial. Bueno, tenía notado y lo encontré. Más la normativa, Natalia. Más la normativa. ¿Cuál? Igual eso fue una pregunta como para... No es que le voy a preguntar eso, fue una pregunta más que nada para decir, bueno, estas dos cosas dimos hasta ahora en la clase, ¿no? En la materia. Y entonces, era la 24.000 y pico, ¿no? O 25.000, no me acuerdo. ¿La ley? Sí.
yo soy muy malo, no sé el número. Bueno, lo busco y la voy y la busco, pero no les voy a tomar que sepan normativa. Sí, por ahí el artículo 41 o esas cosas que dimos en clase que son muy generales, pero yo no les voy a decir cuál es la ley de presupuestos mínimos. Creo que había un slide que dice las distintas nombres de presupuestos mínimos. No se las estudien de memoria porque no sirve, digamos. Nadie le va a parar por la calle y le va a preguntar el número de la norma. Uno tiene que saber, y si no sabe, tiene que tener la matriz legal para saber qué está incumpliendo, ¿no? O si viene un inspector y le dice, estás incumpliendo tal norma, uno tiene que saberla, pero no es que le va a responder al toque. Uno, cuando le hacen una auditoría a algo, tiene un tiempo para responder esa auditoría, no es que tiene que responder al toque. A lo que voy es, no importa que se sepa la normativa de memoria, el número, sí que sepan dónde ir a buscarlas, ¿no? Esto más que nada en el ámbito de la práctico. Yo no me sé el número de las normas porque soy un desastre con la memoria, pero sí sé dónde tengo que ir a buscar, ¿no? Y sí sé qué tengo que buscar. Bueno, vimos las diferentes etapas del proceso de evaluación de impacto ambiental, que esto lo deberían saber, por lo menos brevemente, qué constituye cada una de estas etapas, los rasgos principales, tampoco es que hay mucho por detrás, y dimos los componentes del estudio de impacto ambiental. Hablamos de que tiene que estar, el proyecto tiene que tener una carátula, tiene que estar identificado. Perdón, aguántame un segundo. Tengo que tragar. Necesitaba un mate. Tiene que tener la fecha de cuándo se publicó, a quién está dirigido. Esto es lo que debería, recuerden. No quiere decir que esto tiene que estar sí o sí, Estos son como recomendaciones. Después dijimos también que tiene que tener un resumen ejecutivo, que es ese resumen tenía todo lo que se puso en la evaluación de impacto ambiental, ¿no? Tiene que estar resumido los impactos encontrados, los planes de gestión, algo de la línea base, lo importante, lo relevante, algo de la normativa que haya sido relevante. Eso, profe, suelo, agua y aire base. ¿Tiene que estar acá, en el resumen ejecutivo? En el resumen tienen que encontrar lo relevante. Por ejemplo, si ustedes no van a impactar la NAPA en su actividad, no debería por qué estar en el resumen. De poner algo de la línea base de la NAPA o impacto de la NAPA. En el resumen tienen que encontrar lo relevante del estudio, como cualquier resumen de cualquier documento. El resumen tiene que servir para comunicarle tanto a la autoridad ambiental, que en realidad la autoridad ambiental de todo el documento, pero tanto a la autoridad ambiental como a cualquier persona que se acerque al estudio, qué es lo que hay ahí adentro. Primero tiene que describir un poco la estructura, ¿no? Decir, bueno, está compuesto por el marco legal, la línea base, pero también los hallazgos que encontraron en la línea base. Por ejemplo, en la línea base encontré que había un pasivo ambiental. Y eso habría que ponerlo en el resumen ejecutivo. Ahora, no puedo poner todo porque si no es infinito el resumen. La idea es que sea lo más corto posible. Entonces, aspectos relevantes. Y esto depende del proyecto, industria, de lo que estemos hablando. Siempre va a ser depende. Pero la idea es que tenga un resumen. ¿Qué pasa en la vida real? El resumen no está mal hecho, no dice nada. Me he encontrado resúmenes que son un resumen del proyecto y no del estudio, digamos. O sea, del proyecto es voy a hacer tal cosa y no del estudio. Cuál fue el impacto, cuál es la conclusión, etc. Entonces, el resumen tiene que tener todo lo que dijimos en clase, pero de las cosas relevantes. Después, podría o no tener una introducción o justificación. Más que nada, en la obra pública está bueno tener una justificación porque seguramente lo pueden llegar a leer personas que están ahí. Entonces, ¿por qué es importante que se construya una autopista? ¿Por qué es importante que se construya tal cosa? Es de interés público, entonces tiene que haber una justificación de por cuál es la necesidad. En las industrias hay otro tipo de justificación y tampoco es tan relevante, pero en las proyectos de obra pública es necesario. Y la introducción era más que nada una breve introducción de
qué contenía y cuáles son los objetivos del estudio de impacto ambiental. ¿Qué iba a contener ese estudio? O sea, este estudio contiene en la primera parte una descripción del proyecto, en la segunda parte un marco legal, la tercera una línea base, etcétera, y cuál es el alcance o el objetivo de ese estudio. Que ese objetivo de alcance, por lo general, es muy similar para todos los estudios de impacto ambiental, porque todos van a tratar de relevar cuáles son los posibles impactos de la obra que se van a poner, cuáles son las medidas que se deben tomar, etcétera. Así a nivel general va a ser el objetivo del alcance que debería estar colocado en esa instrucción. Después, lo que sí o sí debería estar, y que está en todas las normativas, es la descripción del proyecto. Tiene que estar descrito qué se va a hacer, qué actividades y cuáles son sus componentes, y debería describir también, no sé, si se van a generar residuos, ¿no? Mi actividad va a generar emisiones gaseosas, fluentes líquidos, residuos, etcétera, ¿no? Todo esto debería estar compuesto. Habíamos hablado que también estaría bueno que tenga un esquema de flujos, donde están las entradas, la salida. Algo que no dije, también tiene que tener la materia prima que se va a consumir, si se van a usar residuos especiales, etc. Todo esto tiene que estar. Después tiene que estar el marco legal, que puede estar de diferentes formas. Lo vimos como más formato de texto, también puede estar en formato de matriz. Independientemente del formato, lo que tiene que estar es la normativa aplicable para la actividad que voy a desarrollar. No la normativa, un listado de la normativa, ley tanto, sino lo que un poco charlamos recientemente. ¿Qué requisitos incluye? Si necesita permisos o no, la vigencia de esos permisos, autoridad de control, etcétera, etcétera, para entender bajo qué marco yo me puedo mover, digamos, o la actividad se puede mover. O si emite un efluente, qué valores son los permitidos, dónde ir a buscarlo, etc. Tal cual. La actividad, para desarrollar la actividad. Si yo tengo que cumplir con ciertos parámetros. Bien. La línea de base, ¿qué era la línea de base? ¿Se acuerdan? Y ya que estamos... De los relevamientos, los monitoreos. ¿Cuál es el objetivo? Bien. A ver en qué situación se encuentra el área o las condiciones. Antes de claro, las condiciones físicas, biológicas y sociales. ¿Cuándo? Para mí era establecer la información primaria, la secundaria. Eso es lo que yo tengo. ¿A qué llamas con establecer? Tener en claro bien estudiar el campo. Por ejemplo, no sé, el suelo que tiene, que no tiene, hacer visitas. O sea, que esté todo como en condiciones para que se pueda generar proyecto. En este caso, si hay alguna contaminación, prever eso y tratar eso para que el proyecto se pueda realizar. Bien. Entonces, ¿cuándo se realiza la línea base? Antes de instalar, digamos, el proyecto. Bien, bien. Antes, claro. La etapa previa. Excelente, bien. La idea, ¿se acuerdan? Era de, si teníamos la función de calidad ambiental, la línea de base la íbamos a alocar acá, ¿no? Entonces, yo quiero saber qué parámetros tiene, bueno, en la clase pasada vimos qué parámetros de calidad tiene el agua, no sé si tiene mercurio, si tiene plomo, antes de que mi actividad se instale. ¿Qué niveles? Claro, le medía DBO, DQO antes y después, aguas arriba, aguas abajo, para tener noción de cómo estaba y saber si después iba a impactar la industria o no. Bien, sí, o sea, habíamos dicho, aguas arriba, aguas abajo es más cuando está funcionando la actividad, pero hay que monitorear el agua, es mejor o recomendable monitorearla en diferentes lugares. ¿Y las estaciones? Ahí Natalia puso recolección primaria por medio de observación y toma de muestras, eso va relevado antes que se instale. Excelente, bien. Profe, siempre, o sea, en lo que es línea de base siempre es antes que el proyecto, bueno, ya esté instalado, digamos, y cuando ya, o sea, antes también de que genere la actividad sería, ¿no? Sí. O sea, es como las mismas frases, la base del principio de todo, digamos, de ahí parte todo. Bien, tal cual. O sea,
la línea de base siempre es antes, el estudio de impacto ambiental siempre es antes que se instale el proyecto. Si no tenemos el estudio de base, el estudio de impacto ambiental hecho y aprobado, no podemos iniciar el proyecto. Entonces, la evaluación de impacto ambiental, recuerden que era preventiva y se hace antes. La línea de base quiere conocer cuál es el estado actual sin proyecto. ¿Cómo sé? Tengo que ir a medir o a ir a relevar, ¿no? Entonces, voy y mido cuál es la situación actual para después ver cómo impacto. Pero antes que eso se realiza... Perdón, profe, pero antes de, por ejemplo, de lo que es la línea de base, ¿se realiza antes el aviso de inicio de obra? No, independientemente, muchas veces, o sea, en la vida, o sea, este esquema, piénsenlo como algo que es como teórico, digamos. Muchas veces no se da así, no sé. Primero hacer el estudio de base, hacer el estudio de impacto ambiental muchas veces antes de dar el aviso al proyecto. Ya cuando pasó esto, ya tenés el estudio de impacto ambiental. Muchas veces esto está determinado por normativa. La normativa te dice, vos sos de categoría 2, requerís un estudio de impacto ambiental. Entonces, con el aviso de proyecto, muchas veces ya, ahora se hace todo digital, pero presentás el estudio de impacto ambiental. O sea, más que nada porque la lógica es, che, te voy a dar que voy a hacer un proyecto y no sé si lo puedo hacer ahí. Entonces, tómenlo como que yo lo dije, que era medio teórico, digamos, porque siempre se dio así. Pero en la actualidad, muchas de estas cosas, no sé, el aviso de proyecto no es que la autoridad ambiental, a ver, se manda, se informa, pero por mail y muchas veces ya se tiene el estudio de impacto ambiental hecho. Profe, ¿y el Sí. screening qué hace? ¿Se hace por código de actividad de AFIP? No, sí, no. La normativa, no sé si la vieron, establece que obras vamos a hablar de la provincia de Buenos Aires, requieren evaluación de impacto ambiental. Y entonces ahí ya está. Y otras, el caso de las categorías de las industrias, por ejemplo, está con lo que vimos en clase, que era el nivel de complejidad ambiental, y en función de tu nivel de complejidad ambiental, requerías o no un estudio de impacto ambiental, ¿no? ¿Se entiende? Sí, por ahí. Bien. O sea, lo que son más actividades, más obras u otras cosas que no sea industria, va por el lado de la normativa. Lo que es más industrial va por el lado de saber tu nivel de complejidad y si requiere o no en función de lo que te dé ese nivel de complejidad. Claro, por ejemplo, un ensamblador no va a tener la misma categoría que un fabricante. Claro, y eso sí estaba con los códigos de la FIP que vos decías. De la FIP era de... ¿Qué código ISS creo que se llama? Sí, ese código, están bajo ese código, porque toman todas esas actividades y a esas actividades le ponen un valor, si se acuerdan, en el cálculo de nivel de complejidad. Esto suma 3, 4, no me acuerdo, grupo 1, grupo 2, 3 y 4 creo que son. Pero muchas veces esto se hace, o sea, a lo que voy es, muchas veces ya si la normativa te está diciendo, vos tenés que hacer un estudio de impacto ambiental, no sé, vas a construir una represa y ya sabés que tenés que hacer un estudio de impacto ambiental, ¿no? Entonces lo haces ya lo venís haciendo, ¿no? El proyecto lo venís diseñando, haces el estudio y una vez que tenés todo y ves que si te sirve o no, si está bien hecho, si pensás que lo van a aprobar, ahí lo presentás. No sé si eso responde a tu pregunta, Natalia. No sé si está escuchando o me quedé sin internet. ¿A mí me hablaba, profe? Porque Sí. justo me interrumpió mi nene, perdón. Sí, lo escuché, perdón. No pasa nada, no pasa nada. Lo que decía era que muchas veces este aviso de proyecto y categorización no se da porque, por ejemplo, si sos de categoría 2 industrial o 3, ya sabés que tenés que hacer un estudio de impacto ambiental. Entonces, ya lo hacés de por sí. Sabés qué tipo de industria vas a tener, que te va a dar mayor, o lo calculás, porque no es tan difícil calcularlo rápidamente, si ya voy a tener que hacer un estudio de impacto ambiental. No voy a hacer el aviso y después voy a hacer el estudio. Ya lo voy haciendo.
porque también si no me da bien, no tiene necesidad de hacer el aviso, digamos. ¿Se entiende? O a veces la normativa te dice, tal obra requiere estudio de impacto ambiental, entonces ya no pasás por este proceso. Pero bueno, teóricamente siempre se da así y en el material de lectura está así, pero en la práctica a veces no funciona tal cual está acá. Y lo que iba a decir, que no me acuerdo quién me había hablado, pero que me interesa aportar, era que en la línea de base vamos a medir acá. Pero después, una vez que está instalada la actividad, vamos a seguir midiendo, ¿no? O sea, por un lado vamos a hacer un muestreo de línea de base. En ese muestreo vamos a identificar la calidad del agua, la calidad del suelo, la calidad del aire, o se debería, yo siempre digo teóricamente, porque después la realidad es otra, pero bueno, se debería monitorear todo eso, muestrearlo, más que nada, y después sí hacer un monitoreo. El monitoreo ya es algo sistemático, porque piensen ustedes que un muestreo es como un censo, ¿no? Yo mido la población hoy y el dato del censo es el dato de ese día. Después hubo nacimientos, muertes, no quiere decir que siempre se mantenga igual. Lo mismo sucede con el ambiente. Yo voy y muestro el agua y capaz que ese día justo tuve la suerte de encontrar que no había nada. Y después, o la mala suerte en realidad. La mala suerte fuimos, monitoreé y no encontré nada. No encontré plomo, no encontré... Y resulta que sí había plomo, pero justo, o había plomo más concentración, pero justo la empresa se instaló después o mientras tanto, o la empresa estuvo unos meses sin tirar nada y después tiró todo junto, y cuando vos llegaste y instalaste y terminaste de instalar la actividad, había plomo en el agua. Entonces, uno va y hace un muestreo para entender cómo es la situación actual, o el aire. Piensen que el aire, la contaminación atmosférica se mueve bastante, digamos, un día podemos encontrar más y otro día menos. Entonces, lo que mostré en ese día es un censo. Yo fui, hice mi línea de base y encontré esto. Así era tal cual estaba. Una vez que hice mi línea de base y más o menos tengo una idea, que va a andar por ahí, digamos, hago la línea del estudio, y una vez que terminamos el estudio y instalamos la actividad, tengo que hacer un monitoreo. ¿Qué es un monitoreo? Un muestreo frecuente, cada cierta frecuencia, de ese recurso hídrico, de esa atmósfera, de ese suelo, para saber si lo estoy contaminando o no. Entonces, no es que muestreamos una sola vez. Siempre vamos a tener que ir a muestrear, porque muestrear nos va a dar parámetros que funcionan como indicadores. Mido la DBO y mido cómo va cambiando en el tiempo la DBO. Si yo veo que esa DBO va aumentando y es producto de mi actividad, algo estoy haciendo mal. Lo mismo con lo atmosférico, el agua. ¿Se entiende eso? Sí, profe. Sí. Hoy no lo vamos a ver, pero acá adentro tiene que haber un plan de monitoreo, que lo vamos a ver más adelante, después del parcial, que debería decir qué voy a monitorear, con qué frecuencia, más o menos debería decir cuánto sale, qué parámetros, etcétera, etcétera. Y entonces, esto es una medida para prevenir y minimizar los impactos ambientales. Porque si yo sé que me estoy yendo, ¿dónde está acá? Me estoy yendo, supónganse que esto sea el parámetro de calidad ambiental. Me estoy yendo para abajo porque estoy contaminando, paro y digo, algo estoy haciendo mal y puedo prevenir de más contaminación o puedo empezar a minimizar ese impacto que estoy generando a través de mejoramiento de los procedimientos, mejoramiento de la tecnología, ¿no? Por ahí me quedó chica la planta de tratamiento y necesito otra planta de tratamiento de fluentes líquidos, etcétera, etcétera. Para eso sirve el monitoreo. Bien, bueno, entonces, hasta ahí todo lo que entraría hasta el parcial. Normativa, hablamos un poco de contaminación, puede que haya alguna pregunta, pero esto es más que nada de la materia anterior, pero puede ser porque lo tendrán que saber. Y vamos a dar hasta la línea de base, teniendo en cuenta eso. Hoy vamos a terminar la línea de base, que es lo que nos faltó, ¿no? Son 7:20, voy a tratar de llegar a las 8 con todo esto. Bueno, lo último que habíamos dado, si mal no recuerdo, era el monitoreo de agua superficial, que es un poco lo que hablaba, creo que Walter mencionó hoy, aguas arriba y aguas abajo. Recuerden que aguas arriba y aguas abajo es más que nada para la etapa de
que está en funcionamiento la actividad. Porque aguas arriba me demuestra cómo viene el agua de contaminada, entre comillas, y yo no fui. Aguas abajo se le suma lo que yo estoy volcando. Entonces, en función de la diferencia entre aguas arriba y aguas abajo, me da una idea de si yo estoy contaminando o no. Si, por ejemplo, la DBO, igual esto no sé, no va a ir tanto para el parcial porque es más de la segunda parte del monitoreo, lo vamos a repetir, pero para aclararlo. Si yo, supónganse que aguas arriba tengo 30 DBO y aguas abajo tengo 50, quien agregó esa DBO fui yo. Estoy agregando 20 de DBO a ese río. Soy yo el que estoy contaminando. Si arriba dice 30 y abajo dice 30, no soy yo, no lo estoy contaminando. ¿Se entiende ese concepto? Pero es cuando la actividad ya está en funcionamiento. Yo no lo entendí, profe. Bien. A ver, espera. Voy a ver si muestro. Aguas arriba. O sea, aguas arriba es cuando ya estaría contaminada. No, antes que yo llegue. Ahí voy, para que lo voy a mostrar con el ejemplo. Porque digamos que aguas arriba es, no sé, yo tengo mi industria instalada, no sé, a la vera de un río. Yo me muevo 5 kilómetros hacia el norte, hago una medición. Me va a dar un valor X. Después lo hago cerca a mi establecimiento y lo hago otros 5 kilómetros, me alejo en dirección contraria. Controlo los niveles y ahí me doy cuenta si yo contamino o no. Claro. Aguas siempre arriba hay que nos saber referimos. para qué lado va el cauce del río. Claro, aguas arriba nos referimos. Los cauces, el agua circula de sitios más altos a lugares más bajos, ¿no? Si ustedes tiran agua en cualquier lugar, van a ver que circulan en esa dirección. Los ríos se forman así. Esta zona es más alta que esta que está acá. Y esta zona, que donde está este río, es más alta que esta zona que está acá. Entonces el agua va circulando de acá para allá. Ese sentido de dirección del río me permite entender hacia dónde va la contaminación. Si yo tiro un efluente acá, no va a ir para este lado, va a ir para acá, porque el agua circula de acá para allá, ¿no? Circula, ¿se entiende? Perdón, porque circula para allá. Entonces, si vuelco el efluente acá, en algún momento va a terminar acá, ¿no? ¿Se entiende eso? Sí. Bien. Entonces, ¿cómo sé si yo estoy contaminando? Si yo estoy contaminando, por ejemplo, si acá está mi actividad, hacia la derecha. Sí, en este caso hacia la derecha, puedo ir para el otro lado. Esto es porque yo lo digo, digamos. Claro, siempre va dependiendo de dónde va yendo el río, digamos. La correntada del río, claro. La famosa correntada, digamos. Buscar la desembocadura del río. Claro. Uno va a un río y sabe para dónde va el río, ¿no? Se entiende eso, digamos. Tiene una dirección. Entonces, si yo tiro un contaminante acá, no va a ir para arriba porque la correntada va para abajo. Me va a tirar el contaminante para abajo. Es más, si ustedes ven, por ejemplo, en un vuelco de efluentes, no sé si acá hay una imagen, pero se va a ver algo así. No es que va a ir para arriba, sino el agua la va llevando para abajo. Y acá va a estar mi pluma de contaminante, que lo vamos a ver más adelante. Entonces, yo no quiero mezclar con esto porque es más un tema, pero también lo quiero que lo sepan ya. Entonces, si yo mido acá arriba, mi contaminante no va a estar. Supónganse que yo tiro plomo. Si yo mido acá arriba, solamente supónganse que realizo un monitoreo aguas arriba y relevo acá y, no hay plomo, no estoy contaminando. Y viene la autoridad de aplicación. Ya entendí, profe, ya entendí. Bien. Viene la autoridad de aplicación, mide acá abajo y encuentra plomo y me dice, che, vos estás contaminando. Y le digo, no, si yo medí acá y no estoy contaminando. Pero me va a decir, pero el contaminante que vos volcás no va a ir para aquel lado, va a ir para este. Entonces, si yo mido acá arriba y después mido acá abajo y comparo las diferencias de ese contaminante, me va a dar una idea de si yo estoy contaminando o no. Si yo acá tengo ponerle 10 de ese contaminante, no importa cuál, y abajo tengo 10, yo no estoy emitiendo ese contaminante. O lo estoy emitiendo en una cantidad muy baja que no genero contaminación. Ahora, si yo acá abajo de ese contaminante, en vez de encontrar 10, encuentro 100, y seguramente sea yo, si no hay otra actividad,
soy yo. Entonces eso me da una idea de quién está volcando. ¿Por qué? Porque puede venir contaminante de aguas arriba. Puede haber una industria acá que me esté tirando un contaminante y que si yo muestreo, voy a decir, che, estoy tirando mercurio. Y te pones a pensar, pero mi planta no fabrica mercurio, no tengo nada de mercurio, ¿por qué estoy tirando yo? No, flaco, lo está tirando alguien más arriba. Entonces, por eso está esta división de monitorear aguas arriba y aguas abajo, porque te da una idea de cuenta de lo que ya viene el río contaminado, va a estar medido aguas arriba, y lo que mido abajo es la diferencia entre lo que yo estoy tirando. ¿Se entiende ahora? Sí, sí, profe. Sí. Bien, igual, tranqui con esto, lo vamos a volver a tocar para que quede claro. Uy, acá me fui. Entonces, estaba acá. Entonces, el monitoreo lo vamos a hacer en la etapa de operación, la etapa de que esté funcionando, frecuentemente, para ver si yo me estoy excediendo con los valores que me dice la autoridad de aplicación que tengo que volcar. La autoridad de aplicación me va a decir, podés volcar 50 de tal contaminante, 20 del otro. Si yo me paso, tengo que hacer algo. Porque van a venir, me van a clausurar y además voy a impactar al ambiente. Sacando de lado solamente lo administrativo, también estamos impactando. Bueno, la clase pasada llegamos hasta monitoreo de agua superficial. Hay otro recurso de agua que está por debajo, que es la napa, que es un poco lo que mencionaba hoy al inicio de la clase. Y la napa también la podemos contaminar. En la línea de base debería estar esta información si la podemos contaminar, ¿no? O si vamos a utilizar ese recurso. Si yo voy a sacar agua para mi actividad, tengo que tener una idea de las características que vamos a dar ahora. Si yo no lo voy a impactar con mi actividad, mínimamente tiene que haber una descripción, pero no es necesario. Se puede aclarar. Siempre tengan idea de esto. En el estudio de impacto ambiental es una declaración jurada. Entonces, la información que tiene que estar ahí es la relevante. No puede ir cualquier información. Lo que sucede siempre es que ponen todo, pero no va. Si yo la voy a contaminar y pongo la información porque le va a servir a la autoridad de aplicación para tomar la decisión si mi obra sirve o no. ¿Y qué información voy a poner? Voy a describir qué acuíferos hay, ¿no? Si yo voy a tomar de un acuífero agua, tengo que saber describir qué acuífero es, más o menos si hay información, que muchas veces no hay, ya sea secundaria, porque esto es más que nada bibliografía, de ese recurso hídrico, cuál es la capacidad de carga, dónde carga, ¿no? Cuál es la tasa, si hay otras actividades que están extrayendo agua. Muchas veces esta información no existe, ¿no? Pero bueno, deberíamos tener esa información, ¿no? Entonces, un poco para aclarar, ¿no? Entonces tenemos diferentes tipos de acuíferos, ¿no? La napa cercana, que es la napa que vamos a tener más cerca y que generalmente está contaminada y vamos a impactar, es la napa que encontramos depende del lugar, a unos pocos metros de la distancia del suelo. Hacemos un pozo, vamos cavando, y en un momento vamos a encontrar agua. Ahí vamos a encontrar la napa del acuífero libre, que es la napa freática, y vamos a encontrar, una vez que empezamos a encontrar agua, el nivel freático. Esto siempre lo deberíamos conocer y deberíamos tener en los estudios de impacto ambiental, que era un poco lo que hablamos la otra vez. Hasta dónde llega el nivel freático. Porque un derrame de mi actividad seguramente alcance esta napa muy rápidamente, porque el acuífero se encuentra a la misma presión que el agua que está arriba. ¿Qué quiere decir esto? Que al ser tan permeable este suelo, la presión que tiene esa agua es la misma que tenemos nosotros arriba del suelo, que es de aproximadamente 1 atmósfera. Pero después vamos a encontrar acuíferos que están en un manto un poco más impermeable, ¿no? ¿Qué quiere decir impermeable? Que el agua que podría pasar de acá a acá no pasa tan fácilmente. A veces se da que pasa, pero es mucho menos probable que
De acá a acá se da fácilmente. De acá a acá no, porque las condiciones del suelo hacen que esta superficie sea muy poco permeable. Entonces el contaminante por ahí queda acá. Por eso esta es la zona más contaminada. Porque vuelcan un contaminante, un derrame, cae acá, queda acá porque no puede seguir bajando. Hay los semiconfinados, hay en algunos espacios del suelo que son un poco más permeables y hay contacto entre esta napa y la otra. Entonces, estos también los encontramos muchas veces contaminados y tienen mayor presión que esta. Si yo hago un pozo acá, seguramente el agua salga para arriba. Si yo hago este pozo, el agua no es que va a salir para arriba con todo, con presión, sino que queda ahí abajo, vas a ver el agua en el pozo. En vez de si hago un pozo acá, el agua por la presión que tiene sale para arriba y muchas veces es el agua que se usa para tomar, ¿no? Y los acuíferos confinados son aquellos que sí están bajo un manto impermeable y que estos tienen mucha más presión que esta, ¿no? Entonces, que son los que muchas veces se usan para tomar agua, pero depende de la profundidad a la cual se encuentra. Y entonces, lo que tengo que saber es, más que nada, o tener más información de esta. Si yo llego a contaminar, tengo que saber a qué distancia está la napa y si llego a tomar agua, de qué acuífero lo voy a tomar. ¿Por qué? Porque a la autoridad ambiental y a la autoridad del agua le interesa saber cuánta agua voy a sacar por día, por mes, porque piensen que no es una sola actividad, son un montón de actividades más las personas que toman agua todos los días. Si se saca agua de napa en esa ciudad, entonces es importante saber, porque este recurso es finito. Si hay muchos pozos de agua, se acaba el agua, ¿no? Por eso es importante determinar. ¿Se entiende? Bien. Sí. Creo que hay bibliografía sobre esto, si no me fijo, y la subo para que se entienda un poco más. Pero lo que quiero que quede claro es que en la línea base tiene que haber información, si se puede llegar a contaminar, de la napa del acuífero libre siempre, salvo que esté muy por debajo, que en algunos casos se da, pero siempre voy a tratar de tener a dónde está la primer pelo de agua, porque ese voy a contaminarlo. Y este estamos contaminados porque seguramente hay una superficie impermeable y la contaminación va quedando acá. Piensen que, un poco lo que sigue ahora, que el agua no está estanca acá, se va moviendo. Pero algo que está acá resaltado, que no quiero dejar de lado antes de seguir con lo otro, es que contaminar la napa conlleva a un impacto muy importante porque el agua no es que acá es como el del agua superficial, del río que contaminaste, pero bueno, en algún momento se va a ir desplazando y si dejas de contaminar, si bien en algunos contaminantes quedan en los barros, etcétera, se va a ir limpiando y se va llevando. Acá la velocidad es muy baja. El agua que está acá no es que en un río va 1 metro por segundo, 2 metros por segundo, 3 metros por segundo. Acá va a centímetros. Entonces, si yo voy con contaminante acá, en un día capaz que hizo 1 centímetro. Piensen que lo voy a encontrar continuamente y no se va a mover tan fácilmente. Entonces es muy importante saber si voy a impactar la napa o no, si está contaminada o no, etcétera, porque conlleva además tecnologías muy costosas para sanearlo. Y lo que trae de consecuencia es que por general están contaminadas. Y son un recurso indispensable para nosotros que tomamos esa agua y que muchas veces están contaminadas. Y lo que les quería contar, además, voy a saltear esto, es que las napas de aguas tienen un sentido. O sea, el agua que va acá tiene un sentido. Al igual que el agua superficial que veíamos recién, que iba de aguas arriba a aguas abajo, lo mismo sucede en la napa. El agua que entra acá tiene un sentido, muchas veces están conectados con los ríos, ¿no? Entonces, esto es algo que no siempre es así, pero lo voy a tirar. Si ustedes van a un lugar y saben hacia qué dirección está el río, y es muy probable que la napa vaya, si ustedes se paran acá, de acá para allá.
porque el agua del río es la zona más baja y es muy probable que la napa siga ese lugar, siga esa dirección. No siempre pasa. Es como si ven un río, no siempre va por donde piensan que va a ir, por ahí va por otro lado porque hay diferencias de pendientes, o en el caso de la napa, existen pozos, ¿no? Nosotros hemos puesto miles de pozos que toman agua de la napa y eso hace sacar el agua, ¿no? Ponen un pozo, saco el agua, ¿y qué es sacar el agua? Chupar. Entonces, el agua que por ahí, en esta dirección, esto que estábamos acá parados, iba de acá para allá, va de acá para allá porque acá hay alguien que está chupando esa esponja, digamos, de agua, la está chupando por acá y va sacando todo el agua. ¿Se entiende eso? ¿O fue muy mal? Sí, profe. Entonces, además de las características del acuífero, el sentido y las velocidades son importantes. El sentido porque tengo que saber hacia dónde se escurre, y la velocidad, que ahora lo voy a explicar mejor en la siguiente slide, y la velocidad porque sé si se mueve cada un metro por hora o 1 centímetro la hora o el día. Eso es importante para saber si yo contamino hoy, mañana lo voy a encontrar. O dónde pongo el pozo freatimétrico, ¿no? Esto lo vamos a ver más en monitoreo, pero el sentido me sirve saber si estoy contaminando o no. ¿Cómo lo sé? Como les dije hoy con el agua superficial, pongo un pozo de monitoreo aguas arriba y el pozo de monitoreo aguas abajo y mido si hay contaminación o no. Si encuentro contaminante acá, no fui yo porque fue el que está aguas arriba, y si los pongo acá abajo y encuentro contaminación que no encuentro acá, soy yo. Como, lo mismo que... Por eso es necesario saber el sentido de escurrimiento para ubicar correctamente los pozos. Sí, Rolando. Yo cuando ahí coloco un pozo, ¿le cambio el sentido a las napas a veces? No, porque el pozo no chupa agua. Digamos, vos haces un pozo por general a la napa acá. Sí. Y esto no chupan agua porque están a la misma presión que el agua superficial, digamos, está a presión atmosférica. Cuando haces esto, sí chupas agua. Pero cuando yo hago una perforación para, no sé, para abastecer un tanque de agua o una cantidad de agua, ahí sí le voy a cambiar el sentido a la napa, porque depende, o sea, la presión va a correr hacia ese pozo. Bien, pero quiero aclarar algo, perdón. Cuando dije pozos acá, estaba hablando de pozos de monitoreo. Estos pozos de monitoreo generalmente se hacen acá arriba, ¿no? Después tenemos los pozos de perforación de agua. La perforación de agua... Profe, perdón, pero ¿qué está hablando? Por ejemplo, de 1 pulgada, 2 pulgadas de caño. Sí, no sé, no me acuerdo de qué tamaño son, pero son finitos, digamos. Los pozos de monitoreo son... No, es como dice, o sea, como dice el compañero, lo puede afectarlo, ¿no? El pozo de monitoreo no. El pozo para extraer agua sí. Profe, no sé claro, no porque es hasta la freática que se claro. Si yo hago un pozo acá, no tiene presión el agua, entonces no vas a pelir para arriba, ni siquiera lo voy a sacar al agua. No es que voy a hacer el pozo para... pasa que lo vamos a ver en monitoreo, pero no es que voy a hacer el pozo para sacar agua. Es un pozo con un caño y voy a ir a medir, voy a sacar un poco para una muestra, pero no es mucho. Voy a ir a medir el agua que está acá, o la altura, porque esto va cambiando todos los días, pero no importa, no quiero morir con eso. El agua no va a salir para arriba. Yo lo que tengo el pozo con una tapa, cuando necesito ir a monitorear a ver la calidad del agua, abro la tapa, saco un poco de agua, voy al laboratorio y la mido. El agua siempre va a estar al nivel que está el agua como se ve en el dibujito. Ahora, si yo saco agua para extraer agua, puedo poner una bomba o en estos pozos confinados sale, pero tal vez no sale la presión que la necesito, entonces pongo una bomba, sí voy a sacar agua. Y cuando yo saco agua, es como si fuera una esponja, digamos. No sé, es un material poroso en donde yo tengo el mejor ejemplo acá, ¿no? Yo tengo el mate, tengo un material poroso, yo succiono agua
y el agua va a ir en las direcciones de este todo redondo hacia el centro que está la bombilla. Y se forma lo que se llama un cono de abatimiento, pero no quiero meterlos y marearlos más, pero dentro de ese cono el agua va en la dirección hacia la bombilla. Supónganse la superficie del mate. Pero el agua, después, más lejos, no tiene tanta fuerza de succión para agarrar agua que esté más lejos. Supónganse que yo tenga un mate más grande y yo succiono con la capacidad de succión que tengo una bomba chica, por ejemplo, no alcanzo a sacar agua de un mate más grande. Entonces no estoy afectando el agua de los bordes de ese mate grande. Pero en este caso sí. ¿Se entendió con el ejemplo muy bizarro que tiré? ¿Se hace un cono de vacío o una montaña de arena? ¿Qué se hace? Ay, no entendí la pregunta. Claro, que cuando vos me decís que lo cambiás, ¿qué es lo que formás? ¿Generás vacío y se hace una montaña de arena donde estás chupando? No, o sea, cuando vos sacás agua, lo que estás succionando es agua. Toda el agua que está acá, cerca a ese lugar, va a ir acá. No tengo otro gráfico, porque había otro gráfico que mostraba eso. Piensen en estas flechas que van para el otro lado. El agua que está cercano del pozo de extracción de agua va a ir a esa bombilla de mate que está succionando agua, porque está cerca y la fuerza hace que vaya para este lado y suba y saca agua. Pero la que está más lejos, en vez de ir para este lado, sigue el sentido de escurrimiento normal si no existiera ese pozo. ¿Se entendió? ¿O no? Claro. Nosotros lo pensamos en chiquitito, vos lo estás pensando en magnitud. O sea, lo que está alrededor, lo que va a estar alrededor de la bomba chupadora sí cambia el sentido y la dirección, pero lo que está bastante más lejos ya no. Sí. Hasta donde llega el cono, se llama el cono de abatimiento, que es cuando esa fuerza de succión no es tan fuerte como para atraer el agua. Entonces ahí, lo que está por fuera de este cono va en el sentido normal de escurrimiento como debería ir. Es como sacar de una pileta un balde de agua, que ese vacío hace que el agua que está alrededor lo vuelva a llenar. Claro, tal cual. Porque es exactamente eso. Cuando tenemos agua, como está a una misma presión, va a tratar de siempre estar a la misma altura, ¿no? Recuerden la escuela, los tubitos, no sé si alguna vez vieron los ejemplos de matemática. Entonces, si vos sacás agua, el agua va a tratar de cubrir ese espacio. Entonces, va a haber un sentido de escurrimiento hacia esa agua que estás extrayendo. ¿En qué te complica la existencia si existe esto? Que vos necesitas saber el sentido para saber dónde ponés los pozos de monitoreo, porque a diferencia del agua superficial, que vos sabés bien para dónde va el agua, en el suelo no la ves. Entonces tenés que monitorear, ya vamos a ver más adelante, cómo identificar hacia dónde va el sentido. Pero vamos a hacer punto y aparte y volver al tema especial, porque si no nos vamos a marear. ¿Qué tengo que saber de agua subsuperficial? ¿Dónde está la napa? ¿A cuántos metros? Si ya está, tengo que hacer un análisis de calidad, a ver si ya no está contaminado o no, ¿no? Tengo que ver contaminantes, no sé, arsénico, como vimos en las clases anteriores, si tiene plomo o no, porque depende de lo que yo voy a volcar o que yo puedo derramar, debería medirlo para tener una idea en la línea de base. Las características de eso, y si yo voy a impactar ese recurso hídrico porque voy a sacar agua, hay muchas industrias que no necesitan sacar agua, por eso a eso voy. Pero si yo voy a sacar agua, tengo que pedir un permiso de explotación a la autoridad del agua, en caso de provincia de Buenos Aires, tengo que tener información sobre eso. ¿Cuál es la tasa de recarga? ¿Qué voy a tener que poner? ¿Qué agua voy a sacar? Etcétera, etcétera. Por lo general, los estudios de impacto ambiental carecen de mucha de esta información que está acá. Te ponen información secundaria. ¿Qué quiere decir eso? Sacá de bibliografía de acá hay tal napa, y en la provincia de Buenos Aires hay tal napa, y no más que eso. Deberían tener esta información los estudios de impacto ambiental. Más que nada si yo los voy a impactar. ¿Se entendió? Nos fuimos mucho.
Sí, profe. Entonces, a ver si el pozo freático, el pozo de monitoreo siempre va hasta la capa freática porque es la que siempre va a estar contaminada. Bien, siempre va hasta la primera napa. Si ya encontraste contaminantes ahí, puede que ya contamines la segunda. Entonces, nada, si encontraste agua contaminante acá, ¿para qué voy a medir más agua más abajo, digamos? Debería medirlo para yo identificar que no lo contaminé, pero si yo encuentro contaminantes acá, ahí la voy y la mido, si quiero, para verificar que no la contaminé. Pero en primera instancia los pozos van acá arriba. Pero eso más que nada cuando hablemos de monitoreo. Lo que quiero que sepan para la línea de base es que hay que saber qué acuíferos tenemos, a qué profundidad, cuán grandes son, dónde son los sitios de recarga. Por ahí es muy importante, por ahí no. Más que nada, si yo pongo una instalación acá, entonces si yo vuelco algo acá y contamino, voy a contaminar toda la napa. Eso se va solo, pero voy a contaminar todo acá. Entonces, por eso, pero no, tampoco esto es tan importante. Pero sí la profundidad de los acuíferos y los usos que se le están dando. Si encuentro información. La calidad del agua debería medir o debería buscar información bibliográfica de cuáles son los parámetros, por lo menos de la napa primera. Si no encuentro información, debería hacer el pozo y sacar información, hacer un análisis de calidad de agua. Y debería entender, o debería estar puesto en ese estudio de impacto ambiental, cuál es más que la velocidad de escurrimiento, el sentido de escurrimiento, porque eso le va a permitir a la autoridad de aplicación y a vos saber dónde vas a ubicar los pozos de monitoreo, porque la idea es que no contamines, pero sí controlar que no lo estés contaminando. ¿Se entendió? Es eso solo la línea de base. Sí, ¿y la autoridad de aplicación tiene sus propios pozos de monitoreo o lo hacen los tuyos? ¿Sus qué? ¿Su propio? La autoridad de aplicación. Sí. ¿Lo hace en tus pozos de monitoreo? Sí. Cuando te hacen una fiscalización, van y miden. Sacan una muestra, una te la quedás vos, te dice, mirá, tomala vos, hacés tu análisis en tu laboratorio que vos hacés, yo la hago en el mío, y después se comparan las muestras. ¿Por qué? Porque puede decir, después puede decir, no, pero esa no es el agua que yo saqué, qué sé yo. Entonces, la comparación de muestras te permite identificar, en caso que den similares, que son de la misma muestra. Si dan diferente, van a repetir la muestra, digamos. Pero es para que todas las partes estén de acuerdo, digamos. Por lo general lo que hacen es sacar 3 muestras, una se queda de reserva, por si existe este tipo de conflictos, otra se la da a la industria y otra se la lleva a la autoridad de aplicación para hacer un análisis de calidad y identificar si está contaminando o no. Correcto. Pero lo hacen tus pozos. Buenísimo. Si no, tendría que hacer un pozo a cada industria y no tendría sentido. Bien. Entonces, ya relevamos el agua superficial y agua subsuperficial. Ya pusimos un montón de información de esos componentes. Ahora vamos a ir al aire. En el aire que van a evaluar la calidad del aire. Después vamos a ver bien cómo se evalúa, pero la idea es evaluar contaminantes. Si yo voy a emitir material particulado, que muchas veces cuando se hacen movimientos de suelo, saco el material vegetal y paso con el camión, y obviamente ustedes lo ven, que hay mucho polvillo, digamos, voy a tener que medir, por lo menos en la etapa de construcción. Y después voy a medir en función de mi actividad. Si yo voy a tener chimeneas, como en la imagen que veíamos al inicio, y tiro algún contaminante, tengo que saber qué contaminante voy a hacer para poner en mi línea de base, digamos. Siempre tiene que pensar en la actividad que se va a poner, porque no es necesario hacer monitoreo de algo que yo no voy a contaminar, línea de base de algo que yo no voy a contaminar, ¿no? Porque no tiene sentido. Si yo no emito contaminantes gaseosos, y la verdad que tiene muy poco sentido gastar plata en ir a medir eso, porque es la plata del chabón que va a medir, el muestreo, el laboratorio, etcétera, etcétera, para algo que nunca vas a tocar. Porque si viene la autoridad de aplicación y me dice, che, hay más óxido de nitroso en el aire, y yo no te lo estoy emitiendo, mirá lo que estoy fabricando, estoy haciendo ensamble de, como decía hoy Diego, de computadora, porque la tengo enfrente. No emito gaseosas. No te va a venir a controlar la autoridad de aplicación por eso. No necesito hacer la línea de base de eso. Siempre la línea de base tiene que
los parámetros a medir tienen que ser en función de mi actividad. El material particulado siempre está porque si hay obra, siempre hay movimiento de suelo, siempre hay material particulado en esa instancia que es la etapa de construcción. Después, una vez que ya está construido, y es muy raro porque los camiones andan por el pavimento y no hay movimiento, salvo que vuelva a hacer alguna obra dentro de mi propiedad. Entonces, por lo general se hace el monitoreo de calidad del aire, se toman mediciones y se puede ver si existen contaminantes del aire en el lugar donde vos estás. A veces las autoridades de aplicación tienen esto, no existe por lo general, ni menos en Argentina. Esto se hace después, por lo general. Vos, cuando emitís contaminantes, como veíamos en la industria, podés hacer un modelado hasta dónde va a llegar tu contaminación, pero esto es más que nada para la etapa de evaluación de los contaminantes. Podés simular hasta dónde va a llegar tu contaminante. Fíjense que tiene diferentes colores, porque en el lugar más rojo es donde hay mayor concentración de contaminantes y en estos lugares hay menos. Y esto te permite después determinar el impacto y el área de influencia, que era lo que veíamos, ¿se acuerdan el otro día? Entonces, el área de influencia podría estar delimitado de esta forma, por mi contaminación en el aire. Después podría agregarle el río, que está, por ejemplo, que acá hay un río. Y entonces mi área de influencia es todo esto más esto. Profe. Sí. En el área de influencia, acá vos estás viendo, por ejemplo, la corriente de aire, la dirección y todo. ¿Y la cantidad de lluvia caída durante el año influye en algo? Porque te empuja hacia abajo, digamos, la dispersión, te rompe el cálculo de dispersión, digamos, de lluvia. Bien. Los cálculos de dispersión de contaminantes están hechos con diferentes variables que vos les ponés. Y puede haber diferentes escenarios. Esto es como un simulacro promedio de lo que sucedería. No sé bien si le agregan precipitación. Creo que depende, pero no creo que no. Entiendo yo que es concentración de contaminantes y velocidad del viento, humedad, temperatura, etc. Y eso hace que, capaz que está puesto en la humedad esa variable, que vos hagas una simulación promedio de tus contaminantes. Pero no quiere decir que acá no haya contaminantes de gaseoso, no vayas y midas, porque capaz que ese día hay mucho viento para aquel lado, y esto es una situación, entre comillas, promedio. Claro, porque, digamos, el material particulado va a viajar más kilómetros en el Chaco que en la Pampa húmeda. Sí, depende del lugar, depende de estos factores, ¿no? También de la altura, a veces, etcétera, etcétera. Todo eso se impone en los modelos de simulación, son entradas al sistema. Vos tenés que, te pide esos datos, te pide datos de temperatura, de humedad, de vientos. Vos lo volcás todo y te sale este modelo. Este modelo tiene algún modelo estadístico por detrás, donde usas promedio, no sé, puedes utilizar máximos, mínimos. Sinceramente, acá yo no hago esto, nunca lo hice. Es algo que no sé, pero sé que se hace de esa forma, digamos, como todo modelo. Y entonces te permite tener una idea de esto. Esto no lo van a ver en casi pocos estudios de impacto ambiental. Por mi experiencia profesional, yo no lo tuve que hacer, pero en una obra se hizo, para mí debería estar en todos los estudios de impacto ambiental, pero bueno, es costoso y nadie lo hace, el monitoreo de olores, ¿no? Se midió la concentración de olores en un lugar y que después por ahí lo puedo subir, creo que está subido en una página de internet, está ahí, si alguien lo quiere pipiar. Entonces teníamos personas que estaban preocupadas por esa situación y se hizo ese modelado para ver si llegaba a esa zona la producción de olores. Y eso se hizo en el estudio de impacto ambiental, antes de que se haga la obra, ¿no? Para tener una idea de si iban a verse impactados esas personas o no. Debería hacerse esto
en los estudios muchas veces no se hace. Pero en la línea de base sí tiene que haber, o debería haber, un monitoreo de calidad del aire si vamos a impactar el aire, ¿no? Con una medición para ver en qué estado está antes de que se instale el proyecto. Bien, otra de las cosas que tengo que ver es, en la línea de base, hasta ahora veníamos con físico-químico, ahora pasamos a biológico. En el caso del lugar, tenemos que saber si ese predio estuvo antropizado, ¿no? Si hay especies naturales o artificiales. Por lo general son todos, donde vamos a ver trabajos, son todas áreas que tienen algún grado de antropizados que han sido tocados por el hombre, tienen algún grado de historia, ¿no? Por ejemplo, en este caso, seguramente acá por ahí hubo un cultivo de algo, está todo muy cortito y muy parejo. Entonces yo voy a poner mi instalación acá, seguramente acá puede haber contaminantes, ¿no? Entonces hay que describir si el proyecto está en un estado natural, un ecosistema, una selva, como por ejemplo acá parecía que fuera más natural, que no está tan tocado por el hombre, o si es algo bien antrópico. Pero en esta línea biológica lo que sí o sí tenemos que escribir, o deberíamos escribir, es la flora y fauna, ¿no? Las principales especies de flora y fauna que tiene el proyecto, ¿no? ¿Qué sucede? Muchas veces, como yo les dije, las actividades se van a volcar en lugares que están antropizados. Entonces, encontrar especies que viven más en ecosistemas más preservados es muy raro. Entonces no deberían estar. Debería ir yo a campo, hacer un relevamiento y decir, che, acá no encontré ningún venado de la pampa cuando fui. O encontré tal especie de flora o de fauna, digamos. Pero mucha de la evaluación de impacto ambiental te ponen lo que se encuentra en la región pampeana si no hubiese existido el hombre. Y no sirve, porque la idea es evaluar si yo impacto alguna especie, digamos. Yo voy acá, no voy a encontrar muchas especies de fauna, porque o se fueron o las fueron. Entonces no tiene sentido que en la línea de base encontremos muchas especies que ya están o extintas o no se encuentran en ese lugar. Sí que yo vaya al lugar, releve las especies de flora, los árboles que encuentro ahí, si depende de la obra, puedo encontrar otras especies, ¿no? Sapos, qué sé yo, y identificar si esas especies están amenazadas o no, ¿no? Hay muchas especies que están en extinción o con algún cierto grado de amenaza. Es recomendable que el estudio de impacto ambiental tenga una lista de las especies, más que nada de fauna, que están en especies de extinción, pero también de flora, y las enumeremos en un listado para tener idea de qué podemos llegar a impactar. Si yo voy a hacer un movimiento del suelo acá, voy a sacar un árbol, 2 árboles, y eso tiene que estar identificado en esta línea de base, por ejemplo, ¿no? ¿Qué especies son? ¿Qué antigüedad? ¿Qué tamaño? ¿Qué diámetro de altura del pecho se llama? Que es el ancho de ese árbol a una determinada altura, creo que era 1,20 o 1,40, ya me olvidé. Se mide el diámetro y eso te da una idea de qué tamaño tiene ese árbol, etc. Son cosas que voy a tratar de encontrar acá. ¿Se entendió? Sí. Bien. Esto se puede hacer si yo voy y relevo en el terreno, o se debería hacer así también, o también con información secundaria, bibliografía. Si yo sé que alguien estudió esta zona, y bueno, la voy a utilizar y la voy a subir a mi estudio. Pero siempre es recomendable ir al lugar y evaluar qué especies encuentro. Por eso, por ahí a veces es recomendable tener un especialista en esto. Yo como profesional ambiental desconozco si esto es un pino o es otra especie de un eucalipto. Bueno, esa diferencia las conozco, pero hay especies vegetales que no las conozco y algunas son importantes de conservación. Pero bueno, tenemos que ir y relevar. Los árboles les encanta a las autoridades de aplicación y a los organismos internacionales como que
como que le ponen prioridad, digamos. Si sacás un árbol, lo tenés que compensar, pero qué especie tenés, que sean especies nativas, la compensación. Entonces es algo que tengo que relevar. Después, tengo que relevar el medio socioeconómico, ¿no? No es lo mismo que esta fábrica esté lindando con viviendas cercanas, o que esté en un lugar alejado, o que esté en un polo industrial, ¿no? Entonces, estas cosas también voy a encontrar en la línea de base, debería encontrar en lo social. Si hay vivienda cercana al proyecto, cómo es el empleo o la distribución del ingreso, porque por ahí este lugar, la actividad o el ingreso de estas familias no se debe al polo industrial, ¿no? Por ahí estas familias tienen campo. Entonces, si vos le pones una industria, o sea, viven de la producción agropecuaria. Si vos le pones una industria acá, y te van a joder. Ahora, si son por ahí personas que pertenecen trabajan acá, y la relación va a ser diferente, ¿no? Por así decirlo, digamos. Pero esto está vinculado más que nada a que los impactos que genere mi actividad van a repercutir en las poblaciones que están cercanas. Entonces yo las tengo que relevar. También tengo que relevar si es más que nada una obra pública también, si esas personas están o no conformes que se instalen cierta actividad acá. También las costumbres. Si duermen la siesta, por ejemplo, y yo vengo con una industria que hace ruido a la tarde y también a la noche, y va a impactar en la salud de estas personas que viven al lado. ¿Eso sería impacto social? Sí. Ok. O sea, si impactas en la salud de las personas que están a tu alrededor, sí, digamos. Así como si tirás un contaminante, estás contaminando por un lado el ambiente, pero si ese contaminante llega a las personas que están cerca de tu actividad, estás generando un impacto en la social, digamos. ¿Se entiende? El ambiente, analizamos la atmósfera y los seres vivientes que viven de esa atmósfera o del ser agua, y en el impacto en lo social es, yo tiro un vuelco de efluente en un río, y ese río se utiliza culturalmente, o se va ahí a pasar el día, y también estoy generando un impacto en la población. Y eso en la evaluación de impacto ambiental lo voy a tener que identificar y evaluar. ¿Se entendió? Impacto las dos cosas. El ambiente, físico-químico, biológico, porque también impacto a los peces, y también lo social. Impacto 3 cosas con un solo contaminante. Y esto es más o menos lo que ustedes deberían encontrar en un estudio de impacto ambiental con relación a lo social. También en lo económico, las actividades que se desarrollan, porque si yo voy a tirar un efluente en el mar, y ese mar hay pescadores que están subsistiendo con el recurso que sacan de ese mar, y si estos pescadores ahora no van a poder sacar menos peces porque yo se los maté, los voy a impactar, digamos. Van a tener que gastar más plata para ir más lejos del río, o van a vender pescado contaminado y tal cosa. Entonces, esto también debería marcarlo. La información relevante, si es irrelevante para la actividad. También es relevante para la actividad si yo pongo una industria en un lugar que hay necesidades insatisfechas y la gente va a trabajar en esa industria. No es el mismo impacto poner una industria en un lugar que necesita fuentes de trabajo que en otro lugar donde las necesidades básicas, si son gente de alto recurso y la gente que vive alrededor no va a trabajar ahí. Va a ser diferente el impacto, ¿no? Positivo. Dale, Brian. Sí, voy a tratar de ya en breve terminar. Entonces, todas estas cosas las tengo que medir porque después las voy a impactar o negativamente o positivamente y las tengo que evaluar bien. ¿Se entiende? Sí, perfecto. Bien. Y el uso del suelo, ya casi terminamos. Hay que tenerlo en cuenta en la línea de base porque podemos estar ante un ecosistema sensible donde no puedo poner nada, o puedo estar lindero un ecosistema sensible. Entonces voy a tener que tomar medidas, no sé, un bosque o una reserva. Y eso lo deberíamos delimitar en nuestro línea de base social. O el Código de Ordenamiento Urbano, como decíamos hoy.
si se pueden o no industrias, si es un ámbito rural, etcétera, etcétera, habría que ponerlo en la línea de base. Si ese municipio tiene ordenamiento territorial. Puede que no tenga. Entonces, me voy a preguntar el uso del suelo. ¿Cuál es el uso del suelo actual? ¿No? Antes que yo ponga mi actividad, ¿no? Por ahí era agrícola. ¿Cómo es el uso del suelo alrededor? Si hay viviendas, hay otras industrias, si hay un ecosistema sensible, capaz que esto es un humedal. ¿Qué uso el suelo tiene según la normativa local? ¿No? Entonces esto está como código de ordenamiento, me meto, hay lugares donde vos podés meterte por internet y si no vas al municipio, y esto está puesto apto para actividad industrial, entonces acá la puedo radicar. Y también es importante saber cómo es el crecimiento urbano. Esto es más difícil de sacar, pero también está bueno el dato, porque si yo voy a poner mi actividad acá, pero sé que el código de ordenamiento urbano acá me pone algo residencial, y sé que a la larga y pronta va a haber gente viviendo al lado de mi industria y voy a tener conflictos, porque de algún modo los voy a impactar. Y nadie quiere tener una industria al lado de su casa. Entonces, eso me permite saber eso. O con Google Earth, o no sé si han visto, también te permite, o hay herramientas de imágenes satelitales que te permiten ver cómo va creciendo, si no hay un ordenamiento planificado, cómo va creciendo el territorio, y si yo sé que va creciendo para este lado, y voy a tratar de ponerlo para acá, a la industria, no sé, por acá, no sé, por así decirlo. ¿Se entiende? Pero esto también es un buen dato para tener, más que nada para la viabilidad del proyecto a futuro. Si vos le decís a la autoridad de aplicación, mirá, la pongo acá, pero el crecimiento urbano va para el otro lado, y la autoridad de aplicación no quiere tener conflicto, no quiere que le vengan a tocar la puerta un vecino porque tiene humo dentro de la casa. Entonces, lo va a ver con otros ojos. ¿Se entiende? ¿Hasta ahí? Bien. Sí, hasta ahí la línea de base social. Sí, vamos a poner eso, vamos a encontrar eso en un estudio de impacto ambiental. Y otra cosa que la que debería tener una línea de base es si en el predio hay algún pasivo ambiental. ¿Qué es un pasivo ambiental? Es una contaminación que produjo alguien que no se hizo cargo de eso, ¿no? Viene y por ahí ni siquiera está en ese lugar, viene alguien, lleva residuos de su empresa y las tira en un terreno baldío. Y está generando un pasivo ambiental donde el generador de ese impacto no se hace cargo. Y muchas veces vamos a comprar un predio que tal vez tuvo un uso. Capaz que tiraron fertilizantes, por ahí se rompió una máquina acá y volcó un montón de material combustible, ¿no? Y hay un pasivo ambiental, una contaminación que alguien no se hizo cargo. Entonces, yo debería hacer un análisis del sitio en función de lo que hay y ver si hay algún pasivo ambiental en ese sitio y si lo hay, lo debería caracterizar. ¿Por qué? Porque si yo digo que hay un pasivo antes de que yo llegue a esa actividad, un poco lo que ya hablamos anteriormente, yo ya dije que existía. Hay alguien que no se hizo cargo de ese pasivo ambiental, entonces lo hago responsable a quien debería hacerse cargo. Si no hay nadie que se haga cargo, yo le tengo que decir a quien le estoy haciendo el estudio de impacto ambiental de ese proyecto, che, mirá que acá hay un pasivo, vos lo vas a tener que remediar porque no hay responsable, vos vas a comprar el terreno y cuando vos compras ese terreno te haces cargo de esos pasivos ambientales que contiene el terreno. El tipo puede valorar si le conviene o no comprar el terreno por más que tenga un pasivo ambiental y eso es otra ecuación que no entra dentro de este trabajo, pero sí que en la línea de base deberíamos ir a relevar no solo si hay viviendas al lado, el código de ordenamiento urbano, si hay plantas, si hay alguna especie en extinción, sino también si hay un pasivo ambiental. ¿Se entendió todo? Sí. Bien, entonces en la línea de base vamos a ir a medir el agua, el suelo, el aire, que básicamente eso sería lo que hablábamos físico-químico, lo vamos a ir a monitorear, vamos a ver en qué situación están. Por otro lado, vamos a ir a regular lo biológico, que es la flora y la fauna de ese lugar. Si hay especies en extinción, si hay especies, porque puede que no haya nada, por ejemplo, de fauna, pero sí de flora.
Si voy a tener que sacar un árbol, lo debería delimitar ahí, debería decir, bueno, en mi predio hay tantos árboles, los voy a tener que extraer, voy a tener que remover cobertura vegetal de tanta superficie donde hay tal pasto, etcétera. Lo voy a tener que relevar en mi línea de base biológica. Y la línea de base social voy a relevar todas las cosas que vimos hoy recién. Actividades económicas, uso del suelo, etcétera, etcétera. Y por último, identificar si hay un pasivo ambiental. Entonces, acá en la línea de base se debe recolectar esa información que me va a permitir saber en qué estado está ahora. Por ejemplo, si hay vivienda cercana a menos de 500 metros de mi actividad, si existen actividades que vuelcan en el mismo arroyo que yo voy a volcar, porque ahí me sirve tener un monitoreo de línea de base porque ya va a estar contaminado el recurso antes que yo esté. Si no existen ecosistemas sensibles cercanos a mi proyecto, porque puede venir la autoridad de aplicación y me va a decir, che, está muy cerca de este lugar, la verdad que no es viable. Si no existen pasivos ambientales en el predio donde voy a instalar, si no existen pueblos originarios, etcétera, etcétera. La idea de la línea base es saber el estado de situación y hay acciones que pueden hacer que el proyecto o la actividad no sea viable. ¿Qué hago en la línea base? Identificar si existen esas situaciones que me pueden bloquear el proyecto, si uno está del lado del proyecto. O que tenga que proponer medidas más adelante para minimizar los impactos que voy a generar. Aspectos importantes a tener en cuenta. Hacer un relevamiento de la información secundaria antes de hacer el relevamiento a campo. Primero tengo que tener información, no puedo ir y caer y hacer el relevamiento, ¿no? Si yo voy a la industria y no sé geográficamente dónde está el río, qué hay al lado, dónde está, no puedo ir a medir nada. Siempre tiene que estar todo planificado y tengo que ir primero con información para poder saber qué es lo que tengo que hacer y qué tengo que relevar. Si yo ya sé que está antropizado, voy a ir con otra óptica que si voy a un ecosistema que está al lado de una reserva, que puedo encontrar un animalito como el que veíamos hoy, que era el venado de las Pampas. Realizar sí o sí un análisis en el territorio, quiere decir a campo o en el lugar, nunca del escritorio, o sea, las estudios de impacto ambiental que están hechos con solo información secundaria no sirven. Siempre hay algo, y siempre ese algo después puedes bloquear que ese proyecto se lleve a cabo, o podemos estar impactando de algo que no sabemos. Entonces siempre hay que ir. Siempre hay que realizar muestreos, o monitoreo está mal dicho acá, y está mal escrito. Siempre hay que realizar muestreos en los sitios, por lo menos de los que voy a impactar, aquellos más relevantes. Muestreo de agua, muestreo de suelo, muestreo de ruido, muestreo de aire, para saber cuál es la situación actual. La línea base siempre tiene que tener aspectos impactados. Si no impacto, no pongamos información, porque resta más de lo que suma. La autoridad de aplicación no quiere leer 1000 páginas de un documento, sino quiere releer lo importante, lo relevante. Una persona que está del otro lado, que puede ser afectada, no quiere leer ni saber de la historia del lugar que no tiene nada que ver con lo que se va a impactar. Salvo que sea muy importante, pero si no, no es necesario. Entonces, solamente información relevante. Y si existen aspectos que no es posible obtener información, se debe aclarar la falta de datos. Muchas veces se esconden. Bueno, no tengo información de esto, no lo pongo. Debería estar en ese apartado, no se ha encontrado información sobre este aspecto. Porque no hay. Muchas veces no hay estaciones meteorológicas para medir precipitación, temperatura, agua. Es un gran problema. Para hacer estos modelos de simulación, necesitas... ¿Dónde está? Necesitas un montón de información. Y si no tenés estaciones meteorológicas cercanas, y es imposible, siempre necesitas datos, ¿no? O del río, la altura del río, cómo se mueve ese río. Faltan datos, faltan estaciones hidrométricas. Y eso hay que hacerlo evidenciar y hay que ponerlo porque eso también hace que uno evalúe de forma diferente. Así que nada, esas son las conclusiones de la línea base y hasta acá llegó la clase de hoy. ¿Se entendió? ¿Quedó alguna duda, alguna pregunta? Bien, profe. Le mando mensaje.
Bien, ya está, no das más, Natalia. Profe, a mí se me cortó, pero lo poco que ahora escuché sí. Bien. Bueno, el martes próximo es presencial. Martes próximo, parciales presencial. Ok. Y, Aldana. Quería preguntar eso, profe, y de paso que estamos, ¿el parcial es a desarrollar, múltiple choice? ¿Ya lo pensó? El parcial es presencial. Le voy a escribir a alumnos y en estos días les paso el aula del parcial y el horario, en base a lo que me respondan. Así que eso ya se los voy a informar en estos días. Hoy mando el mail y seguramente mañana ya me den una novedad. ¿A ustedes les complica mucho más tarde o en qué horario les queda mejor? Por mí, mientras sea entre las 6 y 6:30 para arrancar, mejor. ¿Y los demás? Por mí también. Sí, profe, a las 6. Bueno, voy a intentar hacerlo a las 6. Y también voy a ver si hay aula, porque también dependo de eso. Y el parcial va a llevar, todavía no lo armé, pero va a llevar preguntas a desarrollar y puede que preguntas múltiple choice y verdadero y falso. Del estilo de las preguntas que vimos durante la cursada, así o con algún ejemplo de una actividad industrial, vos hoy, bien, la autoridad de aplicación, creo que también vimos un ejemplo. Pero así, que ustedes con lo que vimos en clase y charlamos, más lo que leen, pueden saberlo, y las preguntas a desarrollar, que son más teóricas de lo que estuvimos hablando, que es haber estudiado, leído del material bibliográfico que está subido. Bien, profe, le agradezco. Buenas noches. Buenísimo. Si no tienen más consultas, no me llegó ninguna consulta así para la clase de hoy que íbamos a hacer repaso. Bueno, un poco dimos un repaso rápido al principio, así que entiendo que todavía no tienen ninguna duda. Si se les llega a ocurrir alguna duda, porque uno por ahí se pone el fin de semana a estudiar y aparecen las dudas, me escriben al mail. Yo voy a tratar de estar atento al mail el domingo, ponele, y el lunes tratar de responder. Profe, lo de la ley y la resolución les llegó porque yo le mandé hace como 2 semanas atrás. Sí, Sole, perdón. Listo. Sí, se me llegó. No, yo quería saber porque no me contestó. No, ya lo sé que lo tengo ahí pendiente, lo tengo ahí como no leído, pero en estos días te lo miro y te respondo. Listo, profe, listo. Gracias. No, por favor. Bueno, no los aburro más. Nos vemos, profe. Buenas noches. Chao. Chao, profe, hasta el